No, lo encontré, sí. Creo que ya, ¿puedo empezar ahora a grabar? Espera, a ver, primero intentemos si Eliana puede, para que de una vez ya se quede con el archivo, porque luego hay que descargar el archivo. Intenta tú, Eliana. Yo ya estoy grabando. Ah, ya está grabando, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Logramos resolver nuestro problema técnico, así que muy bienvenidos. Mil gracias a todos por conectarse a esta segunda sesión de nuestro ciclo. Si quieres, Bruno, quédate en ahí ya vemos cuando pasas, entonces vete a la segunda, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están sus reseñas? Intentando... Eso, con la flechita, en esa, en la siguiente, para presentarnos. En la siguiente, Bruno. Bueno, entonces, estamos en nuestra segunda sesión de este ciclo de diálogos que transforman. Tuvimos la primera sesión el pasado 17 de octubre, hicimos la introducción de la sesión y abordamos unos temas que ya vamos a resumir aquí hoy muy rápidamente con la ayuda de Mitzi, de Pablo y de Bruno, para que quienes no pudieron estar en la primera sesión sepan lo que conversamos, y también para quienes no pudieron estar, que sepan quiénes nos acompañan hoy. Tenemos 3 súper expertos en este tema de diálogos, expertos que han liderado y acompañado procesos de diálogo en distintos países de América Latina, así que estamos muy bien acompañados. Nos acompaña desde Chile Mitzi Canesa. Mitzi es consultora de procesos de diálogo en Chile y en Latinoamérica, y actualmente es la secretaria técnica del Grupo de Diálogo Latinoamericano, una plataforma regional muy importante que ha acompañado procesos de diálogo principalmente en el sector de la minería, diálogo entre el sector minero, el sector público, la academia y comunidades en distintos países de América Latina. Nos acompaña también Bruno Gómez desde Brasil, ahí lo ven. Bruno es consultor de procesos de diálogo en Brasil y en otros países de la región, y es el secretario técnico también del Grupo de Diálogo Latinoamericano. Y desde Argentina nos acompaña Pablo Lumerman, consultor también en procesos de diálogo y director de Estudio del Valle, y también anteriormente del Grupo de Diálogo Neuquino. Y nos han acompañado en estas sesiones, para que sepan, personas de empresas y fundaciones empresariales en distintos países donde tiene presencia Red América, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en México, en Guatemala y en Argentina. Así que a todos, mil gracias por estar aquí conectados. Hoy en esta sesión vamos a ver 3 temas muy importantes. Si quieres pasar a la siguiente, que es la agenda, Bruno. Como les dije, vamos a recopilar muy rápidamente con la ayuda de Mitzi, de Pablo y de Bruno, muy rápidamente qué vimos en la sesión anterior. A la siguiente, Bruno. Y luego vamos a ver los 3 temas de nuestra sesión de hoy, que son los atributos de un diálogo de calidad, cuáles son esas características que debe tener un diálogo para que sea de calidad. Vamos a ver luego y a profundizar en una caja de herramientas. Vamos a conversar sobre distintas herramientas y estrategias que se pueden usar para impulsar diálogos efectivos. Y finalmente, aprovechando la experiencia que tienen nuestros 3 expertos acompañando procesos de diálogo en distintos países, vamos a ver esas lecciones aprendidas y esos desafíos de procesos de diálogo que han tenido lugar en la región. Como les contamos en la sesión pasada, estamos construyendo un documento. Esto que ustedes han visto en estas 2 sesiones, en la sesión anterior y lo que vamos a ver en la sesión de hoy, es contenido que va a ser parte de un documento que estamos construyendo y que queremos que recoja su retroalimentación, sus opiniones, sus preguntas. Y por eso es muy importante y les pedimos el favor que a lo largo de la sesión participen, que nos manden preguntas cuando abramos los espacios para el diálogo, que participen, porque gracias a su participación vamos a lograr que ese documento y esa versión final del documento efectivamente refleje elementos que para ustedes sean útiles y relevantes. Entonces, desde ya la invitación para que a lo largo de la sesión en el chat vayan escribiendo preguntas, comentarios, aportes, que nos compartan experiencias que han tenido ustedes desde sus empresas o sus fundaciones apoyando y acompañando procesos de diálogo, que ha funcionado, que no, que nos compartan preguntas también de los temas que vamos poniendo, porque con lo que ustedes nos compartan, como les digo, es que vamos a asegurar que el documento sea mucho más pertinente y relevante. Entonces, una opción es que lo hagan a través del chat, y ahí los iremos leyendo a lo largo de la sesión, y otra opción es a través del botón de preguntas y respuestas que tienen ustedes en su menú en la parte inferior. Si nos escriben por ahí, también los vamos a estar leyendo. Entonces, le dejo la palabra a Mitzi,
a Bruno y a Pablo para que desarrollemos los temas de hoy. Y muchísimas gracias nuevamente a Pablo, Mitzi y Bruno por acompañar este trabajo, tanto por haber trabajado con nosotros estos meses en el documento que estamos construyendo y también por acompañar con tanta disponibilidad y generosidad estas sesiones que estamos teniendo. Entonces, los dejo con nuestros miembros, Pablo, Mitzi y Bruno. Bueno. Aló, hola. Ahí Muchas te gracias. escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ya. Quizás voy a tener un par de dificultades porque estoy desde el celular, pero espero que hasta el momento nos podemos conectar bien. Eh, Quizás retomamos un par de minutos de lo que conversamos la vez anterior, Sí. ¿Verdad? Entonces ahí también le voy a pasar la palabra a mis amigos Bruno y Pablo, que hablamos sobre más bien qué significaba este proceso de diálogo transformador, y aquí Pablo también estuvo hablando y nos estuvo contando. Primero hablamos sobre un contexto latinoamericano, cómo está la situación, y bueno, tanto Bruno, Pablo como yo estamos hoy día viviendo situaciones en nuestros países que nos van a marcar un poquito el diálogo de hoy, la conversación de hoy, y que creo que es muy relevante para poder entender el contexto, digamos, en el cual está el diálogo como proceso transformador. Y yo no sé si también quieren ahí tomar la palabra Pablo y Bruno sobre el, el diálogo anterior, la reunión anterior, el webinar anterior. Bueno, tomo la palabra. Gracias, Mitzi. Gracias, Paola, y saludos para todos. En efecto, del encuentro número 1 de este webinar, recorrimos un poco esos ejes. También introdujimos pequeños viñetas o crónicas sobre los casos en los que hemos trabajado, y en general fue muy interesante los aportes de la gente porque los conectaba con desafíos que tenían, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante que hoy también podamos tener aquellos que están participando una acción concreta de indagar, de preguntar, de contar los casos propios, y en base a eso también conversar en este webinar, en estas 2 horas. Así que esa es la expectativa, continuar con ese espíritu. Bruno, ¿tú quieres contarnos, retomar algo? Sí, no, bueno, yo creo que, como lo dijo ya Pablo, está el intercambio de experiencias, de preguntas, opiniones, fue muy interesante en la primera sesión, y vamos a intentar reproducir un poco esto en esta también, ¿no? Creo que hacemos presentaciones más cortas al principio, con estos 3 temas que están ahí en la agenda, y después ya pasamos a una conversación más libre con con los que están ahí con nosotros participando, ¿no? Me parece que fue un punto bastante interesante la última vez, justamente por poder contar un poco de las experiencias concretas, los desafíos concretos, y también los éxitos, y la forma como hemos logrado algunos éxitos, concretamente en el campo ahí, en proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, estuvo bien, y seguimos, ¿no? Con una presentación rápida y luego una buena conversación entre todos. Pablo, ¿te parece que nos vamos a dividir estos 3 temas en cada uno de nosotros? Pablo nos va a hablar un poco y retomando el webinar anterior, cuando un diálogo es de calidad. Después yo puedo compartir con ustedes algunas herramientas y estrategias para impulsar un diálogo, que también conversábamos la vez anterior que no hay una receta para esto. Por tanto, más bien estos son como sugerencias o acciones o cosas que nosotros hemos hecho producto de nuestra experiencia. Entonces, más bien compartirla. Y después, Bruno, todo lo que tiene que ver con las lecciones aprendidas y los desafíos de los procesos de diálogo, y después podemos retomar
las conversaciones. No nos pusimos de acuerdo si íbamos a ir cerrando punto por punto y abrir la conversación, las preguntas, o no, eso no lo establecimos como regla del juego. No sé, ¿qué opinan? Mitzi, si quieres, avancemos con el primer tema y en función Ya. del tiempo vemos si hacemos la pausa y abrimos el diálogo. También Perfecto. van surgiendo inquietudes o comentarios. Vamos Exacto, haciendo ya. la pausa. Vamos con el primer Perfecto. tema y luego al final vemos si hacemos ahí Es la que en el pausa. chat van saliendo preguntas. Ya. Vamos entonces, Pablo. Bien, bueno, gracias. Mitzi, Paola, vamos por qué es esto del diálogo de calidad, ¿no? Primero situémonos, estamos hablando de diálogos en los que participan con un rol más o menos protagónico, más o menos convocante o articulador, las empresas o fundaciones empresariales en las que ustedes están, y son diálogos que en general son diálogos hacia afuera, que involucran a comunidades, referentes comunitarios, referentes gubernamentales, en general suelen ser diálogos multisectoriales, con temas vinculados al desarrollo social, desarrollo sustentable, a veces para generar una alianza para instalar un tema e incidir, a veces el diálogo sirve para concretamente resolver un conflicto o establecer un plan de acción, pero como alguna vez Gandhi dijo, las llaves del reino las tiene el proceso, en el proceso están las llaves del reino, cómo hacemos las cosas nos permiten alcanzar los propósitos, está en el medio la clave para llegar al fin. Y en ese sentido, cuando hablamos de diálogo de calidad, ponemos el foco en ciertos atributos y claves que tienen que tener estos procesos para realmente tener chance de que entreguen lo que prometen y no sean una frustración más derivada en esa enfermedad, digamos, social llamada reunionitis o dialogitis, que no sé si han escuchado hablar de ella. Porque definitivamente lo que estamos buscando hacer con esto es contrastar los diálogos que se hacen naturalmente, que muchas veces no se les presta mucha atención al cómo se construyen, y lo contrastamos con diálogos que efectivamente reciben mucha atención respecto a cómo prepararlos y cómo gestionarlos y cómo hacerles el seguimiento, y de esa manera se destacan por su productividad como proceso, ¿no? Productividad, constructividad. Así que vamos pasando con esta introducción a la siguiente filmina, que esta introducción va a ser teórica. Les pido a los espectadores, a los participantes, que tengan un poco de paciencia, pero está bueno pensar qué es el diálogo, en definitiva, y cómo se diferencia de otros procesos de comunicación humana. Y lo que el diálogo tiene, no es algo que uno pida en un café como si fuera un café, por favor, mozo, me da un diálogo. No es así, no se pide el diálogo, no se gestiona el diálogo de esa manera, porque requiere un involucramiento en los protagonistas, porque este proceso comunicacional lo que permite es que aquellos que están involucrados se puedan relacionar, vincular, escuchar, de tal manera que pueden, haciéndolo, transformar sus perspectivas, ampliándolas, ¿no? Tienen más información, mejoran la calidad de sus relaciones, aumentan los niveles de confianza en esas relaciones, y las conductas tienden a ser más coordinadas. Entonces, estos procesos obviamente ayudan a resolver conflictos, digamos, ¿no? De forma constructiva. O mejoran la calidad de las decisiones que se tienen que tomar en conjunto. En todo caso, esas son aplicaciones. Pero la clave del diálogo es el proceso de enriquecimiento mutuo. Eso. Y lo que se genera entre el tú y el yo, digamos, ¿no? Y el él. Porque lo que también tiene el diálogo es que involucra al otro del otro. Pero no me quiero ir muy filosófico acá. Lo concreto es que estos procesos, por esto que permiten de encontrarse y de respetarse y de intercambiar con profundidad, permiten sacar una buena versión de cada uno de los actores que están involucrados. La gente se predispone a
relacionarse mejor, a ser más constructivo, y por ende esto nos ayuda y mucho a generar procesos virtuosos de inteligencia colectiva. Pasamos. Bueno, como hablamos en general de conflictos, o sea, de relaciones entre empresa y comunidad, empresa-gobierno-comunidad, empresa-academia, comunidad-gobierno, otros sectores, en fin, se introduce obviamente la cuestión del bien común, del interés público, y allí es donde hacemos un primer salto, y de diálogo lo adjetivamos con democrático. Homologamos un diálogo de calidad a un diálogo democrático. Y cuando decimos democrático, democracia es una palabra muy fuerte, nos referenciamos en particular a lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define como diálogo democrático, que es un proceso que complementa el funcionamiento de las instituciones, digamos, de gobierno, son métodos de gobernanza, y permiten que los actores sociales involucrados, institucionales, puedan trabajar a partir de valores comunes democráticos, pluralismo, ¿no? No violencia, derecho, en fin, elementos que hacen a una cultura compartida en las cuales poder abordar problemas de interés público, ¿no? O que afectan al interés público. Seguimos. Entonces, por un lado, la conexión con el Estado de Derecho es importante. Hablar de un diálogo y solamente trabajar desde las necesidades, cuando trabajamos con temas socialmente problematizados, cuestiones que hacen al abastecimiento de agua potable o de infraestructuras públicas, servicios públicos, desarrollo local, reducción de vulnerabilidades, lo que sea que tenga que ver con el interés público, tenemos que alinearlo con el Estado de Derecho. Y eso también nos da una cancha desde donde trabajar, una cancha me refiero a un campo de juego desde donde trabajar. Otros dos elementos muy importantes tienen que ver con la transparencia de estos procesos, la transparencia como valor social, también democrático, en la medida que yo accedo a información, puedo participar de forma informada y de forma eficaz, con lo cual el diálogo democrático implica procesos que son transparentes y efectivamente participativos. Todos los actores involucrados y afectados por una temática deberían ser en este modelo involucrados de una u otra manera, ¿no? Y el elemento también importante que es el involucramiento del interés público y de la no violencia, ¿sí? Esto se diferencia de una negociación clásica, más transaccional, donde es lo que yo necesito, lo que tú necesitas, y vemos cómo nos podemos arreglar y generar un acuerdo en función de eso. Pero lo que evalúa, lo que pondera la calidad del acuerdo y el proceso negocial es si nos refleja a vos y a mí en ese acuerdo, no al conjunto, no lo que William Murray llama el tercer lado, digamos, que es la comunidad en su conjunto, ¿no? Eso es cuando se invoca, cuando se incluye, ahí es donde aparece la necesidad de trabajar sobre el interés público. Y por ende, se abandona en la lógica transaccional de la negociación clásica o del lobby. Pasamos. Bueno, ¿qué permiten los diálogos democráticos por involucrar al Estado de Derecho, por ser transparentes, por ser legítimos, participativos, etcétera? Primero, se identifican y se pueden armonizar y remediar, ¿sí?, de forma creativa los derechos afectados o en colisión, cuando tenemos una situación de conflictividad o de desacuerdo, es que hay derechos afectados, ¿no? Y la gente se siente no respetada, no tenida en cuenta, manifiesta, reclama. Bueno, el diálogo que permite identificar la afectación y armonizar los derechos, ¿sí? Evitar la colisión. Eso es lo que permite el diálogo, desde la mirada del derecho. Por otro lado, el diálogo democrático lo que permite cuando se trabaja es fortalecer la institucionalidad territorial o sectorial, porque a veces son las cadenas de valor las que se organizan para certificar la buena práctica productiva de un sector particular, se generan diálogos en torno a eso. Los territorios también requieren diálogo para organizar el territorio. Cuando ese trabajo se realiza, ahí estamos fortaleciendo la institucionalidad. Y hay un horizonte de valores y también de proyectado, digamos, en general en este tipo de diálogos, que tiene que ver con lo
con el desarrollo sustentable y la gobernabilidad democrática. Son procesos que, si son de calidad, tienen que contribuir a la gobernabilidad democrática y al desarrollo sustentable. Es como una especie de ideal regulador que está ahí en el horizonte y que no hace que el proceso sea neutral. El proceso no es neutral, está con arreglo a objetivos de desarrollo sustentable o de bienestar general, se explicita la visión compartida a donde se quiere ir, de alguna manera, porque eso, y eso también se construye en base al consenso, ¿no? Pero se busca eso también. Seguimos. El diálogo lo que permite es ir al valle del consenso en esta gráfica que ilustra cómo cada actor, esto toma un poco la teoría de la negociación basada en intereses de Uri Fisher, y le da una vuelta de tuerca y dice, bueno, tenemos que los actores cuando manifiestan y reclaman, muchas veces en términos posicionales, dicen lo que dicen que quieren, y en ese sentido reclaman, ¿no? Pero después, en la medida que el proceso avanza, el diálogo permite el intercambio, se puede hacer emerger las necesidades e intereses de los actores, se les da un marco legitimante de derechos, todos estos intereses están con arreglo a derechos, que se están respetando en la medida en que se satisfagan los intereses, y esto está por debajo de ciertas necesidades básicas humanas. La posibilidad de ir hacia ese lugar común, ese suelo común de necesidad básica humana, o de identidad compartida, es posible en la medida en que se pueda recorrer un diálogo de calidad, ¿no? Por eso hablamos del valle del consenso y el camino del diálogo de calidad. Seguimos. Bueno, ahora, ¿un diálogo democrático tiene calidad? Sí, solo sí. Uno, tiene un marco y reglas de interacción preacordadas y ratificadas de forma sostenida entre sus integrantes. Esto es clave. Nadie quiere hacerle el circo a nadie, digamos, y entonces las reglas claras preservan la amistad, digamos. Las cuentas claras preservan la amistad, y acá se aplica perfectamente. El marco y reglas de interacción interpersonales claras, ¿no? ¿Qué queremos lograr? El propósito y las reglas de trabajo. Esto es fundamental. Esto previene desgranamientos y lo protege también al espacio, al proceso, de ataques o tácticas difíciles de actores que se ven afectados por el proceso y resisten su implementación. Y esto es un punto que después podemos retomar, que es la percepción que muchas veces tienen los actores de los procesos de diálogo y las grupalidades que los diálogos generan poder social, y por ende, con cierto efecto de amenaza posible, actores políticos tradicionales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte de los spoilers que ven en el diálogo mismo, una afectación directa a su propia estrategia, ¿no? de avanzar en sus intereses. Pasamos. Ahora, para hacer un diálogo de calidad, ustedes, como referentes de empresas o fundaciones empresariales, que de alguna manera tienen muchas veces la necesidad de llevar adelante estos procesos o protagonizarlos, muchas veces convocarlos, es importante tener suficientes respaldos en la propia organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha servido mucho que el proceso de diálogo y la política o estrategia basada en el diálogo, en el relacionamiento con los actores, tenga un respaldo de la alta gerencia de la empresa, el CEO y el directorio, digamos, ¿no? Esto es muy importante, porque baja una línea clara de que esta es la política y alinea incentivos. Esto es muy importante, porque si no son como patriadas que hacen cada uno de los referentes de sustentabilidad o institucionales o de las fundaciones, pero que no tienen todavía mínimas legitimidades por parte de la alta gerencia, entonces se convierte en una lucha en sí misma, que es otra cosa. Digamos que también es interesante pensar cómo convencemos a la propia organización de la relevancia y la prioridad de este tipo de enfoques. Esa es otra cuestión, pero para que haya un diálogo de calidad necesitamos que el CEO, el directorio, lo convierta en decisión política corporativa, de gobernanza corporativa. La gerencia tiene que tener un comité a cargo y con capacidad de desarrollar el diálogo, no puede ser algo solamente de técnicos. Más allá de que hay distintos tipos de roles. Y es importante siempre tener claro el marco desde donde uno convoca el diálogo, si es que lo está convocando, desde qué marco, ¿sí? Y qué propósito tiene, y eso tiene que estar explícito, ¿sí? Eso me parece que en la medida en que está, es más fácil que los procesos de diálogo sean de calidad y sean productivos. Pasamos. Hasta ahí llegué yo.
Yo entonces ahora. Vamos. ¿Hay alguna, que yo no veo el chat, ¿hay alguna pregunta? Si hagamos aquí una pausita, Mitzi, vamos Eso, a ver ya. si a las personas que están conectadas sobre esta primera parte que exponía Pablo sobre los atributos y las características de un diálogo de calidad, ¿hay preguntas o hay comentarios? Podemos abordarlos ahorita. Si es que no hay, seguimos, pero déjenme saber si por el chat o por el botón preguntas y respuestas, que aquí los vemos y los leemos. Si hay alguna pregunta, pareciera que no, Mitzi. Miren, qué silencio. Hoy están tímidos, Pablo. Me da Quedaron como cosa, perplejos pienso que contigo. quizás los intimidé o algo así. Entonces, si quieres, pareciera que por ahora no hay preguntas, Pablo, entonces continuemos con este bloque de caja de herramientas. Bien. Aquí nos Perfecto. escriben un comentario, sí, que el diálogo es principalmente un proceso político. Exacto. Gracias, Margaret. Si alguien más quiere dejarnos por aquí comentarios o preguntas, si no, al final, si llega a haber preguntas o comentarios sobre este bloque, retomamos. Entonces, si quieres, Mitzi, pasemos con la caja de herramientas y aquí por el chat los vamos a estar leyendo para quienes quieran intervenir. Al final de este segundo bloque también podemos dar la palabra a quienes quieran participar o comentar alguna experiencia. Entonces, digamos con este bloque de caja de herramientas, Mitzi. Perfecto. Bueno, recién hablábamos también no veo la presentación, pero es un problema mío. Ahí la estamos viendo en tu Ya, computadora. sí, sí, sí. No, Listo. la estoy viendo, ya, estoy desde mi teléfono, pero aquí ya la estoy viendo. Hablábamos la vez anterior sobre que no hay una receta para poder desarrollar procesos de diálogo. Entonces, una de las cosas que también ahí comentaba Pablo, que era el tema de querer hacerlo, lo voluntario. Sin embargo, hay ciertos métodos, herramientas que la idea un poco compartirlas con ustedes. Y nosotros llamamos como lo primero esta construcción de la base común, y creemos que es fundamental partir conociendo y analizando el contexto en el cual se va a desarrollar este proceso de diálogo, sobre todo ustedes que son de empresas con las comunidades, o también saber quién está en el Estado, al otro lado, conocer los actores. Ya Pablo nos mostraba una lámina anterior, esto, identificar los intereses, las posturas, y también conocer la voluntad del diálogo, porque no todos al comienzo se quieren sumar al diálogo. Y retrocedo un poco al punto anterior, que era analizar este contexto, porque muchas veces empresas que a lo mejor recién llegan a un territorio, que recién se vienen conociendo, en esa comunidad, en ese territorio existe una historia de la cual hay que partir por algo. Entonces no es llegar y decir, los convoco, juntémonos, sino que uno es conocerlos, saber quiénes son, qué historia hay por detrás, conocer si han existido otros procesos anteriores de diálogo, si han resultado, no han resultado, qué ha pasado principalmente. Y conocer estos actores, cuáles son. Es también esto que me imagino que todos conocen, el mapa de stakeholders, el mapeo de actores, es fundamental, aunque siempre va a ir cambiando. Hay que estar mirando constantemente los nuevos actores que van surgiendo. Muchas veces nos damos cuenta en nuestros propios países que estamos en plena campaña política y aparece, ¿verdad?, un nuevo candidato y no estaba en el radar. Y esto también es muy común. Entonces, autoridades nuevas, dirigentes nuevos, ver cómo también la sociedad civil, cuáles son los roles que cumplen, cómo ha ido variando. Otra cosa importante que también un poco lo señalaba Pablo, el tema de la convocatoria. Efectivamente, la mayoría de los que estamos hoy día acá conversando somos nosotros los que convocamos a un proceso de diálogo, y es fundamental crear un convocante. Y aquí es súper importante, un poco la experiencia nos muestra que hay que tomar ciertos actores locales para que nos ayuden a convocar. También puede ser con el Estado, si es que alguien del gobierno tiene una buena imagen y si es que se va a involucrar. Hay que tener
harto ojo ahí, a estar bien atento de quién es el que convoca, porque esto es el primer inicio del diálogo. Otra cosa relevante que también la conversamos la vez anterior un poco, era acordar quién o cómo ejercer el rol del facilitador. Eh, Hablábamos el webinar anterior que era importante que estos procesos de diálogo sean conducidos por alguien, ojalá legitimado por todo el grupo desde un comienzo. No siempre eso se puede hacer, ya que muchas veces son diálogos desde la empresa y la empresa contrata o tiene algún facilitador, pero igual este facilitador tiene que ser acordado, aceptado por todos los actores, y es probable que más adelante también se vaya legitimando. Entonces, eso también nos ha sucedido. Y lo otro también relevante es acordar las reglas del juego, de cómo vamos a dialogar un poco cada reunión, recordar qué es lo que se está considerando como un proceso de diálogo. Y las agendas. La sugerencia siempre aquí de las agendas que sean agendas súper acotadas, porque si de repente colocamos agendas muy ambiciosas, no las vamos a poder cumplir. Entonces, agendas acotadas, más cortas, acordar los tiempos de cada una de las reuniones del proceso de diálogo, porque no siempre o sea, la mayoría de las personas que están ahí están de manera voluntaria, no están pagadas, por tanto también es fundamental respetar los tiempos. Si quieren, nos vamos a la siguiente lámina. Después todo lo que tiene que ver con generación de opciones, un poco yo les decía esto de definir la agenda de trabajo, no partir muy ambicioso, es definir cuáles son los temas también que va a generar el diálogo, definir los temas que son negociables, porque puede ser que haya algunos otros temas que todos acuerden y digan, perfecto, este no es negociable y lo dejamos intacto y lo trabajamos en torno a eso, y hay otros temas en los cuales no están de acuerdo, que serían los temas negociables. Y aquí también es relevante en estos temas priorizar cuáles les vamos a dar las urgencias, pensando que todos son importantes, pero cuál puede ser más inmediato o más corto plazo, el otro a mediano y el otro a largo plazo. Y ahí hay una serie de técnicas, tanto cuantitativas o cualitativas, que también es muy relevante que acordarlas con el mismo grupo para poder ir viendo los ritmos del grupo. Hay que pensar que las personas a las cuales estamos convocando pueden haber comunidades indígenas que no leen, campesinos o sociedad civil que pueda ser un poco más preparada. Entonces, ahí tenemos una diversidad de actores muy, muy grande, o puede ser bastante acotada dependiendo de cada uno de los procesos que se realicen. Y por tanto, cada una de las técnicas y herramientas tiene que ver pertinente a cada grupo. Entonces, por eso ya ahí yo les hablo del priorizar. Si sobre todo nos encontramos con comunidades campesinas, comunidades que son analfabetas, entonces también hay que buscar técnicas más de dibujo para poder ir construyendo cada uno de estos procesos. Creo que el punto el que está señalado ahí es uno de los más difíciles de lograr, porque es lograr la continuidad, la participación y el compromiso. Sobre todo es posible que partamos con un grupo grande y después este grupo va quedando en el tiempo, se va achicando, va siendo más pequeño, o aumentamos el número de participantes, y eso solamente tenemos que lograrlo con definir acuerdos, temas posibles de conversar, los tiempos de este proceso de diálogo, que todos estén de acuerdo que va a durar tanto tiempo en términos de horas y en términos de tiempo, y ponerse metas y poder cumplirlas. O sea, los acuerdos sobre todo de poder ir cumpliendo los pequeños acuerdos. Vamos a la siguiente. Bueno, en la construcción de acuerdo,
es fundamental generar un clima de sinceridad y confianza entre las partes. Ya estamos pensando que llevamos un tiempo conversando. Yo no le puedo, hay procesos de diálogo que pueden durar 3 años, hay procesos de diálogo que pueden durar 3 meses, hay procesos de diálogo que pueden durar 6 meses, 1 año. Entonces, sin embargo, la periodicidad de cada uno de esos procesos nos va a ir dando el propio grupo y también las urgencias que se quieren tener. Pero el tema de la construcción de acuerdo se da en los distintos tiempos de estos procesos, y es más bien la etapa ya de que convocamos, tenemos un grupo afiatado, estamos definiendo los temas de los cuales queremos dialogar, y frente a eso tenemos que acordar cómo avanzamos. Y yo creo que es fundamental que este grupo que se ha conformado, y aquí el rol del facilitador o la facilitadora es crucial, porque el que va a ir generando este clima de confianza, el que va a ir construyendo esta intimidad también del grupo, que tiene que considerar a todo el grupo. Si es que alguien se nos está quedando afuera o no conversa mucho, o alguien que está conversando mucho y no dejando conversar a otro, eso también hay que ir manejando. También parte, digamos, del tema de la facilitación, digamos, de quién está guiando esto, en no exponerse innecesariamente bajo presión, porque en algún momento esto va a tener cierta tensión, porque ya dijimos que hay temas que son acordados, que no son negociables, y hay otros temas que son negociables, y ahí es donde nos vamos a encontrar. El rol del registrador, yo siempre les estaba hablando recién de un facilitador y un registrador, es fundamental porque al término de cada encuentro que es importante tener con cierta periodicidad, el registrador da cuenta de decir, estos son los temas que tratamos hoy, esto es lo que acordamos y qué es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Y eso tiene que ser acordado, cosa que también los actores que están participando sepan qué viene la próxima semana y si es que también se involucra un nuevo actor. Y eso también es parte del acuerdo del grupo. A mi juicio, creo que siempre es bueno tener la puerta abierta y que siempre entren nuevos actores, también dependiendo de qué es lo que se está dialogando. Pero creo que el cerrar la puerta y decir nadie más entra, nos quita un poco a esto que conversaba Pablo recién, al espíritu del diálogo más democrático. Creo que siempre es muy importante ir sumando más actores porque tenemos más visiones y más intereses y son los cuales tenemos que dialogar en torno a eso. Los acuerdos, está claro que son los que tienen que ser validados por todos y también parte, digamos, del grupo como sugerencia y que a nosotros nos ha dado un poco de resultado, es ir firmando o ir formalizando en algunos casos las conversaciones, cosa de que si entra un nuevo actor o sale un nuevo actor o existe algún actor del Estado o hay compromiso de parte de los actores, o de los participantes, decir, mira, aquí hay un compromiso importante, todos lo firmamos y hay que cumplir. Eso, no sé si me queda otra lámina. No, Michi, hagamos aquí una pausa, que tenemos un par de preguntas de participantes en el chat. Juan Díaz nos hace una pregunta sobre el monitoreo y la medición de estos procesos. Juan Díaz nos pregunta cómo medir el proceso de diálogo, cómo se monitorea y revisa el desempeño real y cómo y en qué momento se ajusta el proceso. Bueno, ¿cómo medir el monitoreo, cómo monitorear el desempeño real? La mayoría, yo soy socióloga, y la mayoría de los científicos sociales siempre quieren medir los éxitos de cómo va resultando esto. Bueno, el éxito no está dado por si hay más personas o menos personas. Creo que el monitoreo se da más bien sobre lo que les decía recién, sobre la continuidad del proceso, que sea un proceso que tenga continuidad, si va a ser una vez a la semana, una vez al mes, cada 3 meses,
no importa, eso es parte de la decisión del grupo, pero sin embargo, esto que tenga una presencia, un cumplimiento de los acuerdos, que exista la confianza, que exista el grupo que pueda tener la facilidad de decir, esto no está funcionando, y aquí me voy un poco a la pregunta siguiente, es cómo ajustar este proceso. Nuestra experiencia nos muestra que esto se tiene que ir transformando constantemente. Me refiero a que podemos tener una agenda, pero también podemos acordar que podemos agregar o sacar algún tema. Podemos decir que en vez de que nos reunimos una vez a la semana, nos vamos a juntar cada 2 semanas. Eso es más bien parte de las reglas del juego, y esto no quiere decir que no sea estructurado, es bastante estructurado, tiene un orden, pero principalmente es cumplir los acuerdos y los compromisos de las partes. No sé si Pablo o Bruno quieren compartir algo más. Quisiera solamente compartir una idea sobre este tema del monitoreo, ¿no? A mí me parece que esto va a depender mucho del propósito inicial del proceso del diálogo, ¿no? Si es un proceso de diálogo que busca, por ejemplo, la solución para un conflicto, si es un proceso de diálogo que busca un plan, construir colectivamente un plan de desarrollo para un territorio específico, los indicadores y los marcos de éxito o de llegar a cumplir con sus objetivos van a ser un poco, van a ser distintos, ¿no? Entonces yo creo que eso hace parte de los acuerdos iniciales donde se expresan el propósito del proceso, en algunos casos objetivos, y a partir de este momento se puede empezar a monitorar y a ver en qué medida se está logrando avanzar, ¿no? Y esto requiere renegociaciones, repactuaciones también durante el proceso, porque muchas veces cambian las visiones, pueden cambiar algunos objetivos, entonces es necesario tener momentos de verificación. Si seguimos con los mismos objetivos, si estamos todos de acuerdo que esta es la agenda, entonces es importante tener esto claro, ¿no? Al principio que en cada X tiempo vamos a tener un momento para verificar si estamos todos en la misma línea, involucrados en esta misma agenda, ¿no? Esto permite un sistema de monitoreo actualizado. Bueno, Gracias. Pablo, ¿quieres complementar sobre este tema de medición y monitoreo? Sí, perfecto. Bueno, recordemos que el diálogo, en cierto sentido, los procesos de diálogo son como un viaje en colectivo, podemos llegar a perdernos, puede fallar en el camino, la gente se puede bajar, podemos perder algunos elementos, o sea que tenemos que estar permanentemente chequeando cómo vamos, esa es la pregunta, ¿cómo vamos? Y lo bueno que tiene el diálogo es que como está protagonizado justamente por los involucrados y el grupo, uno está todo el tiempo con la posibilidad de hacer esa pregunta. Cada vez que te encontrás, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo estamos con el diálogo? O sea, cada X tiempo podemos introducir esa pregunta, sea online, con encuesta de satisfacción, sea en el mismo espacio de grupo, y ese momento de chequeo de cómo vamos nos sirve también para identificar de forma temprana ruidos y ruiditos que pueden emerger y que pueden generar algo que básicamente atenta contra el diálogo de calidad, que es la confianza, que se pierde por alguna u otra razón, que no ocurre. Quiero también, en segundo lugar, diferenciar. Hay criterios subjetivos de evaluación y monitoreo, cómo vamos a cada uno, cómo vas, satisface o no satisface tu interés, este proceso, tu expectativa, y eso es subjetivo, porque la gente te dice, y para mí es re importante esa dimensión, digamos, que la gente esté ok. Pero después hay algunos indicadores objetivos de avance, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de acciones realizadas por parte del grupo de diálogo, del espacio, si tienen consolidado una identidad objetivada y comunicada activamente,
hay un comité de gobernanza, elementos que hacen atributos, digamos, de madurez o de desarrollo del diálogo que son objetivos, que son más allá de que si la gente está contenta o no. Pero, una vez más, lo subjetivo en este caso es mucho más importante que lo objetivo. Por lo menos a mi criterio, me da mucha más información cómo está la gente que si fríamente evalúo si hay o no hay esto en el sitio web del espacio, o si el brochure tiene o no tiene todos los logos, por ejemplo. Perfecto, gracias Miki, Pablo y Bruno. Confírmanos, Juan, por el chat si estos elementos que planteaban los expositores responden las preguntas que nos planteaban. Y hay otras preguntas relacionadas precisamente con el tema de las reglas de juego. Mitzi, Pablo y Bruno nos preguntan si es importante que las reglas para el diálogo sean consensuadas, y también cuál es el perfil del facilitador, si es necesario que sea un tercero al grupo el que facilite para que el grupo lo perciba como legítimo e independiente. Bueno, en relación a las reglas, de todas maneras tienen que ser reglas consensuadas. El facilitador o facilitadora puede sugerir reglas que son reglas más bien universales, podemos poner como un nombre así, pero el grupo puede incorporar nuevas reglas, sacar otras, pero de todas maneras tienen que ser consensuadas. Entonces cada miembro que ingrese nuevamente tiene que estar de acuerdo también con esas reglas y se hacen, pero también como dice Pablo y Bruno, uno también las puede estar revisando constantemente. También nos puede cambiar el contexto en el cual estamos realizando nuestro diálogo, y por tanto también tenemos que decir, bueno, parece que nos vamos a tener que dar un giro y vamos a tener que hacer esto. Así que de todas maneras las reglas son consensuadas con el grupo. En cuanto al perfil del facilitador, y aquí voy a decir algo, después le paso un poco la palabra a Bruno y Pablo. Los tres somos facilitadores, entonces tenemos experiencias muy distintas y también nos complementaron. Lo ideal, por supuesto, que es que sea un tercero y que sea independiente, y que ojalá sea pagado ni siquiera por la empresa, ni a lo mejor por el Estado, pero por otro. No por uno de los actores que esté ahí. Pero sabemos, y aquí un poco nos pasa a los tres, digamos, tanto a Bruno, Pablo y a mí, que en general nosotros somos facilitadores de procesos de diálogo, donde la empresa ha impulsado ese proceso y nosotros nos financia, en algunos casos, la empresa. Sin embargo, de aquí recalco que es fundamental aclarar eso desde un inicio con todo el grupo, señalar, digamos, que uno tiene un rol de poder llegar a puerto, poder llegar a contribuir al diálogo, y eso uno también se lo va ganando en el tiempo, y es también el rol del facilitador ir tomándole la temperatura o ir monitoreando cómo va el grupo, cómo va avanzando el proceso de diálogo, si la gente se siente que está siendo escuchada, que es una de las cosas fundamentales de un proceso de diálogo, si la gente siente que estamos avanzando. Es probable que en algún momento esto se pueda estancar. Nuestra experiencia a veces nos muestra que estamos dialogando por dialogar, pero eso también, a juicio de los facilitadores, estamos también contribuyendo a la cultura del diálogo, y estamos dando cierta sustentabilidad también a los acuerdos, al mismo proceso. En algún momento hay un facilitador que estuvo incluso involucrado ahora en Ecuador, que es Juan Duma. Él decía que el facilitador es multiparcial. No hablaba de que éramos completamente objetivos, ya que también teníamos, cada uno de los facilitadores viene con cierta experiencia
y también tiene algún interés, sobre todo, digamos, de llegar a construir un diálogo de calidad, un diálogo transformador, un diálogo que genere un proceso real de cambio. Por tanto, quizás en la temática los facilitadores no estamos completamente involucrados, y por eso ahí como que considero que el concepto de ser multiparcial es algo que a mí al menos me acomoda, y creo que podemos compartirlo con mis otros colegas. No sé, Pablo y Bruno. Yo tengo un aporte ahí, pero no quiero ser muy ocupa de espacio. Lo voy a hacer muy cortito. Facilitador, facilitadores, equipo de facilitadores, facilitador interno o facilitador externo, o un combo. El armado del dispositivo de facilitación es un capítulo en sí mismo de todo esto. Pero para hacerlo simple, la clave para que el facilitador pueda funcionar es la legitimidad. Los miembros del proceso de diálogo tienen que sentir que el facilitador está ayudando al grupo a trabajar de forma constructiva y no filtra agenda propia que inclina la balanza hacia un lado o hacia otro. Si eso ocurre, más allá de pretensiones que coincidimos con Juan, Mitzi y demás, que la neutralidad como pretensión es muy difícil, pero si esa legitimidad se pierde, esa confianza se pierde, ahí estamos jodidos. Por eso, tan importante es pensar el dispositivo adecuado de facilitación, qué integrantes, qué nivel de cercanía con las partes. Hay veces que inclusive las partes eligen facilitadores en conjunto, primero acordando criterios de selección y del perfil, luego buscándolos. O sea que muchas veces se constituyen equipos facilitadores como tribunales arbitrales, por ejemplo, en donde tenemos que cada parte, si tenemos un diálogo entre comunidad y empresa, la empresa nombra un facilitador, la comunidad nombra un facilitador, y ambos facilitadores eligen un tercero con el cual trabajar, y se constituye el equipo de facilitación así. Otra discusión aparte es cómo se financia, pero es importante esa discusión justamente pensando en la legitimidad, con lo cual, modelo de financiamiento de los diálogos y equipo de facilitación son temas clave. Bueno, solo una cosa quizás muy corta sobre este tema, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pablo ahora, y que hay un otro concepto que tiene mucho que ver con la legitimidad, que es la transparencia, ¿no? Y entonces, cuando ya sabemos que no existe una neutralidad perfecta, ser transparentes sobre nuestra posición, desde dónde hablamos, quién financia, si hacemos parte de un grupo que está ahí, que es parte interesada de la discusión, del diálogo. Ser transparente sobre todo eso permite a las personas involucradas en el diálogo de filtrar un poco, interpretar también la posición del facilitador, y esto agrega el diálogo y agrega a la legitimidad del proceso. Listo. Vi Sergio Villada, que tenías una pregunta que planteabas también en relación con el facilitador, que creo que en esta exposición que han hecho en los últimos tanto Sergio, tanto Bruno como Mitzi como Pablo quedaría cubierta. Solo indícame por el chat, Sergio, si es así o si quieres que desarrollemos algo más frente al perfil del facilitador o moderador. Pasemos con el tercer bloque, Bruno, el tercer y último bloque, y como hay más preguntas y comentarios, después de que abordemos el último tema de hoy, vamos nuevamente a abrir la conversación con ustedes. Perfecto, gracias Paola. Bueno, entonces yo voy a traer algunos conceptos que son importantes para, creo que grandes lecciones aprendidas, cosas que vienen un poco de la experiencia, pero muy conectadas con lo que han traído Pablo y Mitzi en términos de conceptos, herramientas, ¿no? En un primer momento, gustaría quedarme en dos nociones, dos elementos importantes, que son la convicción y la coherencia, que son importantes para lograr todo el potencial que tiene los procesos de diálogo. O sea, es un proceso muy potente, muy válido, muy útil, pero requiere de hecho un nivel
alto de convicción y de coherencia para que pueda cumplir con este potencial, ¿no? Y por eso, insistiendo un poco en el tema de la coherencia, recordando que es una coherencia hacia afuera y hacia adentro. Eso tiene mucho que ver con la legitimidad y cosas más teóricas que Pablo traía en el primer bloque. Entonces, por ejemplo, la coherencia hacia afuera, podemos hablar de toda esta relación de que los actores que están ahí en el proceso de diálogo tienen con otros sectores y grupos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los que están involucrados en un proceso de diálogo, por ejemplo, que representan a intereses comunitarios, la relación que tienen ellos con sus comunidades y de qué forma llevan el proceso de diálogo hacia sus comunitarios, hacia sus representados, ¿no? De la misma manera, también una coherencia hacia afuera, por ejemplo, en la empresa que se propone a dialogar, de qué forma, más allá de la gente, del equipo que está ahí en el proceso, en la mesa de diálogo concretamente, cómo este proceso penetra a la empresa, a toda su estructura, cómo está involucrado en las decisiones de la empresa. Entonces, la empresa que tiene un discurso de apoyo, de involucramiento en procesos dialógicos y participativos, pues necesita ser coherente en su disposición y su disponibilidad para hacer penetrar este proceso en su estructura. Y de la misma forma, como ya también recordamos en otros momentos, la coherencia hacia adentro, o sea, el diálogo es un juego, un viaje, como decía Pablo, pero tiene sus objetivos y reglas. Y no es que sus objetivos y reglas no pueden cambiar, pero aún así tienen que estar claros y tienen que estar ahí puestos para que se pueda avanzar. Si algún momento se llega que se busca, se percibe que hay necesidad de cambiar estas reglas, perfecto, pero aún así, hasta llegar en este momento, hay que tener un conjunto de reglas y objetivos claros y compartidos y consensuados entre todos para que se pueda avanzar. Y esto, una afirmación bastante fuerte, pero yo creo mucho en esto. Si no hay convicción y conocimiento suficiente sobre el sentido del proceso, el propósito y esta coherencia desde hacia afuera y hacia adentro, muchas veces es mejor no usar esta herramienta que es el diálogo, este proceso potente para que no se desgaste. Y un poco siguiendo en esta lógica de hablar de coherencia y comparando con otros temas y otros conceptos, hablamos, y creo que esto es una lección importante también, tener en cuenta estos tres bloques de elementos del diálogo, ¿no? O sea, el contenido, la calidad de la información, su credibilidad, la formulación, todo eso tiene que ver con las oportunidades, el potencial de éxito del proceso, ¿no? Tener informaciones de calidad, claras, en el lenguaje adecuado. Entonces, el contenido es muy importante garantizar, ¿no? Y también garantizar que la predisposición de las partes que están ahí dialogando. Por otro lado, tenemos el contenedor, o sea, el marco justamente de reglas, metodologías, técnicas, todo esto los acuerdos sobre el proceso per se. O sea, cómo se va a llevar este juego, cómo se va a avanzar en este viaje. Esto es también parte del proceso y de los elementos que construyen la calidad. Y por último, de nuevo, la coherencia. O sea, el tema de la legitimidad y cómo este proceso se conecta a otros procesos políticos, a otros procesos sociales que existen en los grupos involucrados en el proceso de diálogo. Algunos temas y características que son claves para
cualquier proceso de diálogo es clave para el éxito de estos procesos, ¿no? La transparencia. Yo creo que hoy es un concepto que ya está como a veces sobreutilizado, utilizado de muchas maneras, pero es menos sencillo que lo que parece, ¿no? En la práctica. Y al mismo tiempo nos parece que no hay, cuanto más podemos aprofundizar esta transparencia que existe en muchos niveles, con más calidad tenemos en el proceso. Y esto puede ser transparencia sobre los datos, los indicadores que vamos a trabajar en el proceso de diálogo. Eso tiene que ver con el proceso de convocatoria, eso tiene que ver con el proceso de financiamiento de los fondos. Todo eso requiere un nivel de transparencia que es clave para generar confianza y legitimidad al proceso como un todo. Muchas veces los convocantes o los impulsionadores del diálogo tienen un poco de resistencia, por ejemplo, en publicar los costos del proceso, porque generalmente no son cosas, son cosas que pueden costar, son cosas caras, procesos muchas veces, por ejemplo, si estamos en zonas más lejanas de las ciudades, son cosas por la logística y todo que pueden costar mucho. Y muchas veces las organizaciones o empresas que están impulsionando el diálogo tienen un poco de resistencia en transparentar, ¿no? En publicar estos costos. Personalmente, en mi experiencia, todas las veces que lo hemos hecho, esto fue muy positivo, ¿no? Hay un shock muchas veces porque son valores altos, y la gente muchas veces no imagina que solamente dialogar puede tener costos tan altos, pero generalmente trae una calidad de involucramiento y de enfoque en los objetivos para avanzar más rápido y poder hacer valer esta inversión, ¿no? En el diálogo. Entonces, yo creo que las empresas tienen todo interés, por ejemplo, en transparentar el tema de los costos del proceso. Un otro tema que también es clave, que es una gran lección en que muchas veces nos hemos confrontado a procesos en que el tema del pluralismo no estaba totalmente contemplado. Y muchas veces hay una ilusión cuando tenemos procesos de diálogos amplios con muchos participantes, mucha gente, muchos grupos. Se tiene esta impresión de que estamos con todos los grupos de una comunidad, o estamos ahí con un espacio bastante representativo de la diversidad que existe en una comunidad específica. Y muchas veces no es así, porque los grupos más excluidos, más marginalizados, no logran llegar a estos espacios. Y a veces no conocemos a estos grupos justamente porque tienen una tendencia a ser los más invisibles en los procesos políticos, ¿no? Creo que alguien dijo justamente en el chat que el diálogo es sobre todo un proceso político, y de hecho lo es. Y muchos grupos, los más frágiles, los más excluidos, justamente están aislados de los procesos políticos. Entonces, necesitamos un esfuerzo muy activo y muy fuerte de los convocantes, del grupo que está ahí como que organizando todo el proceso, para ir a buscar a la gente que no va de forma espontánea a participar, para de hecho lograr un pluralismo necesario para un diálogo más sostenible y acuerdos de largo plazo. Esto también está muy conectado, por ejemplo, con los principios, me hace pensar en uno de los principios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que uno de los principios es no dejar nadie por detrás, leave no one behind, que
que tiene mucho que ver con eso. Hay muchos procesos de desarrollo, de diálogo que involucran a mucha gente, pero si dejamos parte de las personas o grupos por detrás, no avanzamos sin ellos, no es de hecho un desarrollo sostenible, un proceso sostenible, ¿no? También un concepto clave, la voluntad política. Y esto sirve para todas las partes involucradas, ¿no? No solamente para la empresa, cuando es una empresa, una fundación o una organización que está impulsionando el proceso, pero también para todo que está participando, ¿no? Los grupos políticos, las comunidades, porque si no hay una voluntad legítima para dialogar, para escuchar, para considerar lo que se dialoga y llevar eso para dentro de su organización, dentro de sus procesos de toma de decisión política, por ejemplo, abriendo espacios para que el diálogo penetre en estas estructuras. Muchas veces es mejor no lanzar mano de un proceso de diálogo porque se puede perder, pues puede generar más frustraciones, más conflictos y sobre todo desgastar una herramienta que va a ser mucho más difícil utilizarla de nuevo, ¿no? Si hay un intento que no es legítimo, no es auténtico, un discurso y solamente un discurso en un intento de lanzar un proceso de diálogo que no es auténtico, sin voluntad política para que eso cambie sus propias organizaciones. Eso muchas veces puede justamente desgastar esta herramienta y no se puede después. Es mucho más difícil convocar una vez más y llamar a la gente, convencer a la gente que es un proceso interesante, que va a aportar, que va a agregar todo eso. Y por último, algunos indicadores. Eso es una lista, no es completa, por supuesto, hay muchas cosas más, pero me parece que es interesante como checklist para pensar un poco en los riesgos que tenemos involucrados, vinculados a estos procesos, ¿no? Porque a veces tenemos prisa y queremos lanzar el proceso, empezar y llamar a la gente, empezar la discusión, y no miramos a todos estos elementos. Entonces, esto me parece que es una lista corta y realmente importante para pensar en cada uno de estos puntos antes de empezar. Por ejemplo, la falta de claridad sobre el propósito, la falta de interés para al auténtico, un interés legítimo en el proceso. Este tema también de la atención, cuando la atención se centra en soluciones a corto plazo o episódicas para el problema. Muchas veces hay situaciones así, por ejemplo, en las relaciones empresas-comunidades. Cuando ya es una cosa clara, por ejemplo, para una empresa, que no es posible empezar un proceso de largo plazo, que hay decisiones que tienen que ser tomadas en el corto plazo. Es mejor que eso no sea a través de un proceso de diálogo, porque se van a empezar con un plazo ya corto y que no se puede avanzar con más tiempo y que ya existen estas obligaciones. Quizás hay otras metodologías, otras formas de llevar adelante este proceso, pero de hecho hay que identificar muy bien cuál es la situación, en cuál situación estamos, en cuál contexto estamos. Otra cosa también que vemos a veces con el proceso de colaboración, de diálogo, es una fachada para un resultado ya predeterminado. Eso también es algo que a veces pasa porque hay una idea, una obligación de dialogar, de hacer procesos participativos, un poco como una obligación que viene desde afuera, y algunas organizaciones sienten esta presión para tener este tipo de proceso, pero ya llegan al proceso con una decisión tomada, ¿no? Un resultado predeterminado, y eso generalmente los grupos, la gente lo siente bastante rápido,
y es muy frustrante, ¿no? Puede traer elementos de conflicto o que no estaban allí antes que la gente fuera convocada a participar de una cosa y que al final han visto que no, que su participación no iba a cambiar el resultado final, ¿no? El momento de la convocatoria es una crisis. Eso también, ¿no? Eso es importante decir que esta checklist son indicadores de riesgo. No quiere decir que en este tipo de situación no se puede remediar y buscar una solución para que se pueda tener un proceso de diálogo legítimo, sostenible y todo más, ¿no? Pero son riesgos. Entonces, hay que identificar esos riesgos, buscar una solución para después poder, de hecho, implementar un proceso productivo, ¿no? De diálogo y con su legitimidad y sustentabilidad. A los fondos y el interés de las personas también son un riesgo importante. Es de los fondos, a veces, no es algo en que la gente pone mucha atención al principio, pero, por ejemplo, si hay una organización, una empresa que se propone a financiar y a viabilizar un diálogo de largo plazo, no son apenas solamente fondos para algunos meses o para un año, muchas veces son fondos para muchos años. Hay que tomarlo en cuenta y para también no empezar procesos que después no llegan no avanzan, no llegan a resultados porque por cuestiones de fondos o logística se tuvo que interromperlos, ¿no? Las expectativas también, hacer una buena gestión de expectativas sobre el tiempo, sobre el fondo necesario, expectativas de todas las partes. Muchas veces hablamos solamente de las expectativas de las comunidades en relación a este proceso, pero en las empresas, en los distintos departamentos y sectores de una empresa también hay que hacer una buena gestión de expectativa porque muchas veces puede haber una baja expectativa como muy alta expectativa, como si el proceso de diálogo fuera una solución para todos los problemas de la empresa con la comunidad o con el territorio, por ejemplo. Esto de las decisiones producidas, en qué medida pueden ser de hecho implementadas, es muy importante, tiene que ver con la coherencia hacia afuera. La figura del facilitador, una vez más, también una cosa importante, ya hablamos un poquito de esto, y el acumulado de voces homogéneas en lugar de opiniones diversas de todos los afectados por el tema, por ejemplo. Entonces, se ve ahí que no hay un contexto en que las voces puedan expresarse, puedan traer su diversidad de opiniones, y entonces generalmente esto muestra un ambiente donde no hay confianza o libertad para que la gente se sienta confortable para expresarse, traer sus opiniones y de hecho contribuir con el proceso dialógico, ¿no? Bueno, creo que también esto muy rápido, algunos puntos, y si hay preguntas, acá estamos. Muchas gracias, Bruno. Aquí finalizamos entonces el tercer bloque. Vamos a dedicar estos minutos finales a leer sus preguntas y sus comentarios. Nos llegaba, creo que en la parte cuando estábamos hablando de cómo hacer monitoreo y evaluación de este proceso, nos llegó un comentario y una pregunta que les quiero plantear a los tres. Nos decían aquí que preguntar a los participantes cómo va avanzando el proceso de diálogo es una pregunta que se teme hacer porque la respuesta de esa pregunta puede no ser la que se espera. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo proceder? Y cómo manejar esa situación quizá o de insatisfacción que surja sobre los participantes de ese proceso de diálogo. Y les planteo de una vez el otro comentario que nos llegó, con eso abordamos los dos de una vez. Nos escribían, no se ve tu nombre, pero era Galaxy J6. Galaxy nos decía que coincidía con Pablo en que un diálogo de calidad tiene más relevancia el proceso mismo. Y dentro de ese proceso, la dimensión subjetiva
de las interrelaciones personales e institucionales. El facilitador del proceso de diálogo tiene que tener las habilidades sociales y la capacidad intercultural para entender y comprender a los otros. Ese era el comentario que nos hacía llegar Galaxy J6. Gracias, y si quieren ahora abordar la pregunta y el comentario sobre cómo manejar ese momento de consultar a los participantes de un proceso de diálogo, cómo avanza el proceso y qué hacer cuando esa respuesta no es la que se espera. Bueno, si quieren, empiezo yo. Gracias, Pablo. Adelante, Pablo. Hay un viejo dicho popular que dice: ojalá que mi pareja no me engañe, y si me engaña, que no me entere, y si me entere, que no me importe. O sea que en este caso hay como una tendencia en ese sentido a no querer saber una mala noticia, ¿no? Y es natural que no querramos. Pero en este caso, para ahorrarnos males mayores, y lo digo para cualquier caso, inclusive para el del chiste, siempre es importante saber de forma temprana los ruidos que pueden llegar a haber, o problemas u objeciones que estén reduciendo la calidad del diálogo, y por ende su productividad. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que no se toma en cuenta esto, los costos de no rectificar a tiempo, lo que provocan es después mucha mayor frustración en los que toman decisiones para invertir en estos procesos, ¿no? Porque en algún momento la cosa se acumula, la tensión o la inconformidad se acumula, y o tenés la gente que vota con los pies y se va, que es una de las razones fundamentales de la pérdida de vitalidad y éxito de los espacios, el espacio se vacíe de sentido, o hay particiones abiertas, ¿no? Depende también la relación preexistente. Con lo cual, yo, más allá de la dificultad de recibir malas noticias, mejor recibirlas antes, porque en realidad será señal de que nos importa. Sí, solo un punto para añadir a esta pregunta. Me parece que esto es una gran oportunidad. Hablábamos antes del monitoreo del proceso, ¿no? Cómo verificar que el proceso está llegando a los resultados esperados. Entonces, tener un acuerdo sobre los tiempos que vamos a hacer estas verificaciones, en que vamos a preguntar a los participantes cómo está caminando el proceso de diálogo. Esto me parece una buena oportunidad para ir ajustando el proceso. Y esto me parece que tiene que ser un acuerdo y que este tiempo ya esté definido. Tampoco se puede cuestionar el proceso y dialogar sobre el diálogo todo el tiempo. Hay que dialogarse sobre el contenido del contexto del diálogo y tener momentos específicos ya acordados para mirar hacia el proceso y hacer las preguntas, hacer los cambios necesarios. Bueno, yo también ahí comparto absolutamente que es más bien una oportunidad que un problema. Así que, porque podemos ir resolviendo y ajustando el proceso de diálogo en el camino, que es un poco lo que señalábamos antes, que es una constante revisión. Estamos trabajando con relaciones humanas y por tanto que están involucradas en un contexto más global, y creo que es muy necesario estar revisando constantemente. Eso, porque parece que hay una pregunta ahí. Sí, aquí nos llega una pregunta de Luis Guillermo Palomino, él nos escribe desde Perú. Mil gracias, Luis Guillermo, por estar aquí conectado. Luis Guillermo nos dice: el facilitador o el equipo de facilitadores, como bien decían ustedes, deben de tener las capacidades técnicas. En ese sentido, es pertinente que el equipo de facilitación se reúna por separado con cada parte, o esto se puede tomar a mal para que el facilitador se nutra de conocimientos propios del proceso. ¿Qué hacer para que se evite que el facilitador sea observado como un elemento nocivo si es que decide reunirse con cada parte por separado? Bueno, si el grupo
es un poco lo que también conversaba Bruno también sobre el tema de la transparencia. Eh, a modo de sugerencia, es bueno que el facilitador o el grupo de facilitadores, previo al segundo encuentro, tercer encuentro, pueda tomar la temperatura y poder encontrarse con los actores y poder conversar quizás con cada grupo. Si eso es acordado y se transparenta con todo, no hay ningún problema que se haga. Si es algo que el grupo decide que no es así, bueno, entonces los facilitadores van a tener que ver un poco cómo tomar la temperatura previamente. Eso, no sé si Pablo, Bruno, ¿qué más pueden aportar a esa consulta? Sí, es una pregunta súper interesante. La pregunta primera es ¿con quién contrata el facilitador? Porque los términos de referencia muchas veces vienen diseñados o prediseñados y le da ciertas potestades el facilitador para hacer y deshacer, y eso queda consolidado en un documento de proceso que suele llamarse hoja de ruta o metodología. En donde Memoria. No, me refiero antes de memoria, en aquel documento que de alguna manera le muestra al convocante, al grupo impulsor del diálogo, a los participantes, cuál es la hoja de ruta del proceso. Ah, perfecto. La metodología que se va a utilizar, el rol del facilitador y lo que el facilitador está legitimado para hacer. Lo mejor es que el contrato, digamos, sea claro desde el principio. El facilitador entre reuniones se reunirá a discreción por pedido de las partes para poder clarificar cuestiones que hacen el proceso. Y entonces, en ese sentido, el facilitador, si tiene, obviamente, la tarea de acompañar un proceso de diálogo y no solo facilitar una reunión para que sea eficaz, eso también hay que diferenciarlo, porque una tarea concreta, el facilitador puede ser facilitar un taller concreto o una reunión concreta, no un proceso, ¿sí? Entonces ahí, reunirse con otras partes, antes, después, bueno, puede ayudar para hacer un diagnóstico al principio, pero esto en general se contrata con el convocante o el comité impulsor del proceso. Entonces, lo que puede y no puede hacer el facilitador está en ese contrato, ¿sí? O sea que hay que referirse a ese contrato. Obviamente que si el facilitador tiene que facilitar un proceso, lo mejor es que tenga capacidad para hablar con todas las partes antes del proceso para diseñarlo adecuadamente, que diseñe el proceso y luego en la conducción pueda tener capacidad de hablar con todos, pero en particular con los grupos de trabajo específicos que se van a organizar en torno al diálogo, y hacerles el seguimiento específico a lo que se llaman las comisiones de trabajo, los grupos de trabajo colaborativos, dentro de los diálogos, porque ahí está también una clave de apuntalamiento. Entonces, las partes separadas, pero también los subgrupos dentro del plenario, todo esto adecuadamente contratado con el convocante / comité organizador. Gracias, Pablo. Cuéntanos, Luis Guillermo, si quedó resuelta tu pregunta. Y tenemos conectada a Saskia Isurieta. Saskia es la directora de la Fundación Holcim Ecuador. En el webinar pasado queríamos escucharla y al final el tiempo no nos dio, sobre la experiencia de los comités de acción participativa de Ecuador, que es una iniciativa que adelanta la Fundación, que tiene un componente de diálogo muy fuerte, y quisiéramos aprovechar estos minutos del diálogo, estos minutos finales, para escuchar un poquito a Saskia sobre cómo han acompañado ellos este proceso de los comités de acción participativa y cómo ha funcionado. Entonces, como estás de anfitrión, Bruno, te quería pedir el favor, si vas a donde dice espectadores y te paras en el cuadrito que dice espectadores, Bruno, buscar el nombre de Saskia y hacerle panelista para que podamos escucharla. ¿Ves Sí. el cuadrito, Bruno? Sí. Creo que ya está. Listo, vamos a ver si podemos escuchar a Saskia y tenerla en estos minutos. Hola, buenos días, ¿se me escucha ahí? Te escuchamos perfecto. Hola, Saskia. Hola, Paola, qué gusto. He escuchado muy atenta a todo lo que nos han compartido los expositores y coincido plenamente con todo lo que exponen y argumentan. Realmente para nosotros el proceso de diálogo ha sido tal como lo exponen. Brevemente, desde Fundación Holcim y creo que todas las empresas Holcim a nivel de América Latina hemos basado nuestro modelo de intervención en el CAP,
que es un comité de acción participativa, que no es más que una mesa de diálogo donde diferentes actores de un mismo territorio, incluido, sí, obviamente la empresa, pero también todos los actores que se mapearon en un territorio definido, que está normalmente alrededor de una operación determinada, que puede ser una planta de cemento, hormigón o agregados, y otros actores en la zona que también pueden ser autoridades del sector público, academia, otras empresas, etcétera. Lo que se hizo en estas mesas de diálogo fue convocar a estos actores, que podían ser desde la señora de la tienda, un líder comunitario y diferentes personas que tuvieran interés en hacer algo por su comunidad. Eso al principio ya fue un poco difícil porque obviamente al inicio tuvimos gente que quería o que estaba interesada en beneficios individuales o personales, pero poco a poco se fueron quedando los que realmente querían hacer algo en beneficio de su comunidad. Y el CAP tenía dos objetivos. Uno, poder tener un diálogo permanente entre empresa y comunidad para poder administrar todo el impacto social y ambiental. Y dos, poder definir de forma participativa la estrategia de intervención social a largo plazo con los actores de la comunidad, lo cual implicaba un plan de desarrollo sostenible que se plasmaba en proyectos definidos por los propios actores en base a un diagnóstico participativo que priorizara las principales necesidades, pero también soluciones construidas participativamente. Y eso fue el sentido de tener este CAP y tener un diálogo permanente. Esto ha sido todo un reto, ya son casi 14 años en Holcim, Ecuador, que esto se ha mantenido, pero realmente ha sido un modelo exitoso en el sentido que ha dado respuesta a esos dos objetivos que siempre buscamos a través del CAP. Creo que, como ustedes han dicho, el reto de que todos participen ha sido uno de los más grandes y por eso, a la par que íbamos teniendo las reuniones del CAP, se definió un proceso de formación donde la gente pudiera tener herramientas para realmente sentarse a una mesa de diálogo y, en lo posible, tener las mismas condiciones para poder opinar, elegir, decidir, participar, etcétera. Y eso también consistía en formar nuevos líderes, porque si no pasaba lo que alguno de ustedes dijo, que siempre eran los mismos los que hablaban y decidían por el resto. Entonces, eso fue como una formación paralela. Creo que uno de los retos también muy importantes fue generar confianza, porque siempre a la empresa le ven desde con otra visión, como el más grande, el que puede decidir, y había que establecer una relación de igual a igual, y eso se logró con mucha transparencia, diciendo siempre la verdad, reconociendo errores y sobre todo ejerciendo un sentimiento de respeto, que creo que era importantísimo. Y también teniendo un rol imparcial, que también se basaba en ser apolíticos, religiosos, no tomar partido por nadie en especial. Y lo otro, una permanente rendición de cuentas, que al principio se la hacía especialmente desde Fundación Holcim, que era el facilitador de este proceso, pero luego ya se hizo desde todos los actores, es decir, organizaciones de base y otras entidades que estaban participando en los proyectos o que lideraban proyectos, que ellos mismos, una vez al mes, que es cuando se convoca el CAP, dieran rendición de cuentas de cómo iban los proyectos. Eso fue muy importante. Y para terminar, muy brevemente, el CAP demanda un proceso innovador de forma permanente. La gente se aburre si no cambias la agenda, si no cambias la dinámica, si no cambias las formas, y creo que eso también es fundamental cuando tienes un proceso de diálogo sostenido, porque si no tiendes a perder participación y actores, y eso es algo que permanentemente tiene que irse renovando. Creo que así por el tiempo es lo más importante que puedo compartir, espero sea de utilidad, y está a las órdenes también la sistematización de este modelo de intervención, que ya lo hicimos hace un par de años, pero que creo que es muy valioso. Si alguien quiere profundizar, con mucho gusto se los hacemos llegar. Muchísimas gracias, Saskia.
Gracias. Queríamos escucharte porque, como decía Saskia, es un proceso que llevan 14 años desde la Fundación Holcim acompañando con unas lecciones aprendidas muy valiosas y además de los documentos de sistematización que tiene Saskia, dado que esta experiencia fue una de las ganadoras en el Premio Transformadores, próximamente tendremos también la crónica elaborada desde Red América sobre esta experiencia de los CAPS para que la conozcan. Estamos ya sobre la hora de cierre. Muchísimas gracias a todos los que participaron de esta sesión. Como les dijimos al inicio, seguimos trabajando en el documento de este tema, de diálogos que transforman. La idea es recoger todos los comentarios, preguntas y temas que ustedes han puesto en estos 2 webinars, recogerlos en el documento para que el documento responda de mejor manera a sus intereses. Entonces, les agradecemos toda la participación y los comentarios. Agradecerles también a Pablo, a Mitzi y a Bruno la disponibilidad para acompañarnos en este trabajo. Así que, Pablo, creo que Mitzi ya se tiene que ir. Si quieres despedirte rápidamente, si todavía estás por ahí, Mitzi. Sí, un abrazo para todos, sí. Pablo y Bruno. Que Muchas estén muy gracias, bien. Un Paula. gusto. Gracias a todos y seguimos ahí en contacto. Si tienen preguntas, otras reflexiones, estamos ahí dispuestos a seguir dialogando, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por participar de este proceso. Gracias, Bruno. Pablo. No, y por mi parte simplemente saludar y desearles a todos que ha sido útil y provechoso para reforzar el trabajo que ya vienen haciendo de seguro, promoviendo el diálogo. Desde mi experiencia, en mis años de experiencia en conjunto con los colegas, hemos visto una y otra vez cómo estos procesos, y bueno, definitivamente el caso, digamos, que presentó Holcim es un caso muy, muy ejemplar. Saskia ahí introduciendo un poco el modelo de gestión, creo que funciona y genera valor, o sea, construye valor para la empresa, para el territorio, para el bien público. No es algo que nos haga falta promover, sino reconocer porque los frutos están a la vista. Así es, Pablo. Bueno, a todos muchísimas gracias por haber participado de esta sesión. Gracias nuevamente a nuestros expositores y les estaremos compartiendo entonces próximamente el documento, la versión final de ese documento que seguimos trabajando, y también esta presentación y la grabación de esta sesión se las compartiremos a todos. Muy buen día para todos y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, adiós. Chao.